Hola mis pequeños gamers traviesos, ¿qué tal estáis? Hoy quería hablaros de un tema que me ha surgido de forma completamente improvisada. Y es que me he pasado la noche despierto viendo vídeos de YouTube y he llegado a la conclusión de que, joder, YouTube ya no es lo que era, ¿verdad? Y es que, ¿alguna vez os ha pasado esto al acabar de ver un vídeo? Así pues, déjame en los comentarios qué opinas de la nueva versión del Trunks y del Trunks del pasado. Si es que acaso te hubiese gustado que el Trunks del futuro, tan serio y decidido, volviera a aparecer. Me acabo de ver un vídeo de 10 minutos. ¿Por qué Trunks cambió tanto? Que lo único que te dice es esto. Y es que el Trunks que nosotros vemos en los memes, aquel que se ve todo musculoso y muy valiente, realmente nunca apareció dentro de la serie y del anime original. Esto es todo el vídeo de 10 minutos. YouTube, estás en la mierda, tío. Seguramente penséis ahora que esto se debe a que YouTube se ha convertido en el vertedero de Twitch, o que YouTube tiene que copiar a TikTok porque es el futuro. Pero esta miniatura, Isabel Díaz Ayuso hablando de YouTube copiando TikTok, no, está bien. O que es que los creadores tienen que alargar los vídeos porque si no, no pueden cobrar. Pero esto ni siquiera es un debate actual. Esto ya se hablaba en el puto 2010, cuando se decía: es que ahora, desde que la monetización está en YouTube, la gente lo hace por negocio, ya no lo hace porque quieran, y esto mata la magia de YouTube. ¿Quiero marcarme la de partner? Pues lo hago. ¡Mierda! Con este social bait no ganaré un mierdo. Es hora de subir nuevo vídeo. Y realmente el 2010, el 2011 y el 2012 sobre todo eran la época dorada, la época que todos amamos y recordamos con muchísima nostalgia. Recuerdo un vídeo de Dual Revolver, un youtuber que era súper grande en aquella época, hablando de que no le gustaba la presencia del Rubius en la plataforma porque decía muchas palabrotas, que en fin, XD. Y ojo, agarraos, lo más extraño, no le gustaba que los vídeos estuvieran editados porque estaba creando una tendencia en la que la gente producía más su contenido y eso le quitaba naturalidad. Muy curioso del tipo de quejas de esa época, ¿verdad? Y sin embargo, hoy en día se la recuerda como la época dorada de YouTube. En aquellas épocas recuerdo ver vídeos de Auronplay en los que se ponía a hablar de este YouTube actual, de gaming y de canales reventando sandías y no sé qué, no sé cuántos. Esto es lo que queremos en YouTube. Los canales buenos de verdad eran Polinada y Qué Vida Más Triste y yo que sé, otros putos bloggers que hacían vídeos en 2007. Christy Spain. Nadie se acuerda ya de Christy Spain, la pionera, bueno, una de las pioneras del videoblog. Nadie se acuerda de ella. Nadie, ahora ya. ¡Ah! ¡Gameplay! ¡Amnesia! ¡Ah! ¡Rubius! ¡Guau! ¡Guapo! Eso es lo que hay ahora. Lo único que hay. Cronopio. ¿Dónde está Cronopio? El puto pionero de los videobloggers en español. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Alguien me lo puede decir? No, no está. Ahora no tenemos nada. Tenemos mierda, señores. Tenemos mierda. Es jodidamente raro escuchar a alguien hablar así de la época que probablemente más nostalgia y cariño tiene de todo YouTube. Pero es lo que se decía en aquellos años. Y esto es muy cíclico. En el 2014-15 se hablaba de que YouTube se estaba volviendo muy comercial, que todos los youtubers que hacían buenos vídeos de repente estaban haciendo vídeos de mierda. Y que cómo era posible que estuviera triunfando un canal como el de Vegeta777 que te subía gameplays de 40 minutos de Minecraft sin editar. Curiosamente, con el tiempo, Vegeta777 se ha convertido en el padre de YouTube, en una figura súper respetada e intocable, pero en aquella época era tan exitoso como criticado. Y en realidad, de 2014 a 2016 se hacía contenido bastante guapo. Había muchos canales de sketches, como Haciendo la Mierda, como Vincent Finch, Jagger y Lulogio también hacían sketches muy guapos en aquellas. Estaban los troleos de JoseMicot5, los vídeos de Borts, Rubius de vez en cuando subía, le daba por hacer algún vídeo como los de 2012 que estaban más elaborados. Coño, hasta Dallas hacía contenido bueno en aquella época, antes de la ballena azul y toda la mierda. ¿Quién lo diría? Por no hablar de que era la época en la que empezaban a emerger canales de crítica de videojuegos, ¿no? Como el de Dayo, Mutska, Bukukui, Leyendas y Videojuegos, el Borts que he mencionado antes, Pazo64, incluso el Lince Revisiones, se me había olvidado en la toma anterior, pero lo he puesto aquí, tío. Estaba muy bien, era así, análisis, high IQ, tal. Y el Felipe 360 también, que era íntimo amigo de Muska, incluso conocido.
no hacía análisis, pero estaba por ahí rondando también y hacía vídeos guays. En el 2016 pues también se hablaba de que ahora todos son piscineros y retos y broma a tu novia y no sé qué y no sé cuántos, y la época buena era la del Rubius cuando tiraba flechipollas. Y de nuevo, ¿qué quieres que te diga? Yo recuerdo esa época como una muy guapa. Wismichu hacía buen contenido, ¿os acordáis de cuando Wismichu hacía buenos vídeos? Mutzka, Dayo y Mr. Jagger incluso mejoraron su contenido en aquellas. Había un canal muy bizarro también que me encantaba, se llamaba Captuar, no lo conocerá ni Dios, pero estaba muy guapo. Y coño, fue el año en el que nacieron los canales de crítica que no daban puta vergüenza ajena, como Daz, Late, que luego acabaría dando vergüenza ajena, y Orslock, coño, o sea, fue un añazo, en verdad. También estaba Washingo, a la que me acuerdo, que también era así humorístico, pero como que las críticas estaban así como muy edgy, pero en plan bien, ¿sabes? Y eso también se podía ver en canales como Leaf is Here, Pyrocynical, iDubbbz, Filthy Frank creo que también iba un poco por ahí, aunque no estaba metido en las videocríticas, creo. Y esto desembocaría en la que para mí fue la mejor época de YouTube con mucha diferencia, el 2017 y el 2018. Estos canales que empezaron criticando a personajes bizarros se verían con que de repente ha entrado un montón de gente nueva en YouTube que está dando todo el puto cringe, y en esa época se decía ¡qué mala época vivimos! Es en la época del family friendly y de los piscineros, es horrible. Pero precisamente esa nueva oleada de cringe que estaba destruyendo la plataforma creó un movimiento que era como contracorriente, ¿no? La cultura de criticar ese cringe absoluto y el shitpost. Incluso el youtuber más grande de esa época, PewDiePie, se metió también en esta contracultura siendo un youtuber super top que debería ser super comercial, ¿no? Pero sin embargo se metió ahí a criticar a Logan Paul, a Jake Paul, y era curioso verle en esas, porque en aquella época el shitpost no era lo popular que es hoy en día. De hecho, probablemente hoy en día lo es gracias a que esa época existió. Y como os digo, yo recuerdo esa época por estas cosas, pero en aquella época era como, oh, el apocalipsis, nadie cobra dinero por los vídeos y todo se está yendo a la mierda porque no puedes decir ni una palabra porque te censuran y no sé qué, no sé cuántos. Wismichu, que también estaba en esa ola, hizo un vídeo llamado El fin de YouTube. O sea, realmente la peña estaba muy preocupada en aquella época porque toda la plataforma se estaba yendo a la mierda y ya no tenía la gracia que tenía en años anteriores. Y os estaréis preguntando ¿por qué le estás dando tantas vueltas a los años pasados? Puto nostálgico de mierda. Pues todo esto tiene una razón de ser, y es que es probable que si en un pasado había épocas que eran la hostia y en el momento se veían como épocas malas, quizás esté pasando lo mismo ahora, ¿no? Parece que YouTube está en la mierda, pero quién sabe, quizás en unos años veremos esta época como algo increíble, ¿no? Pues sinceramente creo que no. Creo que esta vez es diferente. Como os he dicho al principio del vídeo, esta noche he estado viendo muchos vídeos y entre ellos me he encontrado con este de Washingo, el cual os he mencionado hace un rato como un youtuber muy guay de 2017 y tal. En este vídeo básicamente se ponía a reaccionar a vídeos suyos del pasado y a explicar por qué los había borrado, ¿no? Y básicamente decía que eran muy cringe, que él en esa época era una persona horrible y bla 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 bla. Pero se quedaba con algo, destacaba algo de sus vídeos del pasado que me ha llamado bastante la atención. Aunque algo que sí he llegado a extrañar al haber checado todos estos videos anteriores es que tenía una manera muy libre de hacerlos. Cada video se trataba de una pendejada, sí, pero de pendejadas distintas, porque no había un formato específico que siguiera, nada más hacía videos de lo que quería, cuando quería y se me daba la gana. Y ahora lo hago porque estoy obligado por un contrato, ¿cómo la ves? Pero no, hostia, esto lo dirá por hacer la coña y tal. No. No. Almenda también la ha pasado. En un vídeo lo conté hace 2 años. Quiero no tener tampoco que encasillarme ahora de repente en hablar solo de videojuegos y ya está. Quiero que si un día hago una crítica, pues hacerla, porque, ¿por qué no? Tengo ganas de expresarme. No tanto el poner un título de cierta cosa o tener una cierta continuidad de vídeos que haga que, oh, si te gustó el anterior, te gustará el siguiente. No, tío, o sea, ahora me sobreexplico un montón. Quiero dejar cada punto claro, porque también
a raíz de haber hecho vídeos. Se me ha malentendido tantas veces lo que quería decir. Simplemente la gente entendía que era sarcasmo porque no pegaba nada que yo me pusiera a hacer ese vídeo con esa música de fondo. Sin embargo, ahora no me conocéis. ¿Por qué? Porque he estado siendo un producto. Duras palabras del yo de hace 2 años, la verdad. YouTube se ha convertido en un... Tengo que hacer vídeos de este tema porque este vídeo anterior me funcionó muy bien, así que continuemos con esta rueda, ¿no? Ya no vemos a la gente porque digas, guau, es que este tío me mola mucho su personalidad, porque tiene una forma de ser y una forma de tal que es muy guay. A lo mejor se te ocurre algún ejemplo. No digo que sea algo que ha desaparecido completamente, pero ¿cuántos vídeos de YouTube te ves porque te gusta el formato, porque te ha traído el título o la miniatura, pero no tienes ni puñetera idea de a quién estás viendo? Antes esto iba de personalidades, de gente que tenía una personalidad que te caía bien, te gustaba lo que hacía, su forma de expresarse, su humor o lo que fuera. Ahora ves a este canal porque tiene este formato concretamente en el que todos los puñeteros vídeos son iguales pero hablando de diferentes temas. Y que se le ocurra a ese youtuber el subir un vídeo de un tema que no tiene nada que ver con lo que suele hacer. A mí se me acaba de ocurrir hacer un vídeo hablando de YouTube y me dedico a hablar de videojuegos, así que este vídeo se va a comer una putísima mierda. Y da absolutamente igual que sea un vídeo mucho más real que el resto, que hago con muchas más ganas que el resto, porque estoy hablando de un tema que realmente me pasa por la cabeza en este momento y el resultado es mucho más orgánico. Como no es un tema que se esté hablando ahora, como no hay una polémica de oh, la situación de YouTube, no sé qué, no sé cuántos, como no estoy haciendo un vídeo analizando algún videojuego, o mejor aún, analizando los gráficos de un videojuego, porque los vídeos que más han funcionado en tu canal son de gráficos, así que tendrás que hacer más, tendrás que hacer 300.000 millones de vídeos diciendo, oye, pues sí, parece que estamos alcanzando el límite gráfico. Como no estoy haciendo eso, este vídeo se va a recomendar a las personas que no están interesadas en ello. Y YouTube me va a decir, este vídeo no me ha gustado, muy mal, te lo pongo en la posición 10 de 10, pero no 10 de 10 de que sea un 10 de 10 en resultado, no, en lo absoluto, 10 en plan, como si estuvieras haciendo una carrera con 10 personas y quedases el 10º. Muy mal este vídeo, what the fuck, no me ha gustado. Has hablado de un tema que te interesa genuinamente y que no es el típico vídeo que harías en tu canal una y otra puta vez, siguiendo el mismo formato exactamente con la misma fórmula repetida una y otra puta vez. ¿Hacer contenido creativo? ¿Tener ideas? ¿Que cada vídeo sea diferente al anterior? ¿Que te intentes superar en vez de repetir una y otra vez lo mismo? ¡Error! ¡Esto no se hace! Antes la gente tenía ideas. Antes tú, como youtuber, cuando se te ocurría algo, lo visualizabas en tu cabeza, creabas el vídeo dentro de tu cabeza y luego veías cómo lo traspasarías al Sony Vegas. Antes la gente creaba, tío. Ahora es todo regurgitar el puto tema de la semana. ¿Cómo han ido? Mi opinión sobre los Esland. Da igual que no seas un canal de polémica. Todos los putos streamers grandes y canales grandes, y no les culpo, no es culpa de ellos, es culpa del puto sistema, se encargan de hacer esto. Mi opinión sobre la velada. Oh, los Esland. ¿Qué pasará? Oh, pues voy a dar mi opinión del Rewind. Y es que todo el puto rato es así. Nadie crea absolutamente nada. Se nos llama creadores de contenido. ¿Quién está creando contenido? Todo el contenido que hacemos se basa en regurgitar y en hablar de contenido ya hecho, ya sean videojuegos, ya sean películas, ya sean... no sé, todos son opiniones de algo. Mi opinión de esto, mi opinión de lo otro. ¿Qué me ha parecido esto? Siempre es así, últimamente, desde hace años, desde hace 3 o 4 años, siempre es lo mismo. Nadie crea nada, nadie tiene una idea, nadie dice, buah, se me ha ocurrido hablar de este tema. No, amigo, no se te ha ocurrido hablar de este tema. Este tema es el que está en boca de todos, porque es la polémica de Twitter de esta semana, que algún gilipollas ha hecho alguna gilipollez
y tienes que venir a dar tu puta opinión clónica que ya han dado otros 1000 streamers. No se te ha ocurrido hablar de nada, tienes que, pues bueno, seguir un poco la corriente. Oye, y a lo mejor tu opinión es muy diferente, qué guay, toma una chapita, crack, pero estás haciendo exactamente lo mismo que el resto. Ahora, un videojuego sale mal, lamentablemente, no sé qué, tienes ahí a Yo Juan, tienes ahí a todo el mundo, al Chocas, a todos, diciendo su puta opinión de la polémica de la puta semana para llevarse las visitas. Y no estoy criticando a nadie, porque soy el primero en hacerlo. Pero la cuestión es que antes la gente hacía vídeos porque quería. Porque tenía ganas de expresarse sobre algún tema. Porque tenía algún tipo de motivación, de creatividad, de idea, de lo que fuera. Es que, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a tu youtuber favorito decir: ¡buah! He tenido una idea para un vídeo que os va a molar un montón, es una idea de la hostia, no sé qué? Nadie crea ideas en su cabeza y luego las pasa al editor de vídeo. Nadie. A tu youtuber favorito. Espera, ¿youtuber favorito? ¿Quién cojones tiene hoy en día un youtuber favorito? Nadie se graba en la calle ya. Oh sí, un streamer que hace IRLs. Nadie sale de su puta casa. Todos son cámaras en habitaciones con muchas luces LED, tío. ¿Qué está pasando? A lo largo de este vídeo os he mencionado de que en muchas épocas se tiene nostalgia del pasado. En 2018 se tiene nostalgia del 2016. En 2016 se tiene nostalgia del 2012. Pero ¿quién cojones va a tener nostalgia del 2023? A lo mejor has tenido un viaje de putísima madre, o has tenido unos amigos y unas experiencias brutales, y sí, vas a tener nostalgia del 2023. Pero me refiero a nivel de YouTube, a nivel de internet. ¿Quién va a tener nostalgia de esta época? Y me dirás, bueno, no lo sabes. También la gente se pensaba que en el 2016 nadie iba a tener nostalgia del 2016 porque Apocalypse, porque Piscineros, porque la peor época de YouTube, y al final has demostrado que sí se ha creado una nostalgia, ¿no? De esa época tal y cual, si hay una nostalgia a día de hoy, a pesar de que en esa época pareciese una época mala. Muy bien. ¿Quién tiene nostalgia del 2019? ¿Tú? Vale, muy bien. Del 2020. Oh, sí, es que era la época de la pandemia, Twitch, no sé qué. Muy bien. ¿Del 2021? Ya casi nadie, ¿eh? ¿Del 2022? ¿Quién cojones tiene nostalgia del 2022? ¡Nadie! En lo absoluto. ¿Qué vídeos fueron? ¿Qué época fue la del 2022? La misma que la del 2023, y la misma que la del 2021, y la misma que la del 2020. Es exactamente lo mismo. Lo único que en 2020, los streamers tal era la novedad. Ya está. Desde entonces hasta ahora, los 3 años han sido iguales. No ha habido una evolución, más bien al contrario, ha habido un estancamiento. No ha habido ningún tipo de evolución, no ha habido ningún tipo de cambio en el contenido. La gente hace lo mismo ahora que antes. En el 2017 empezó como el shitpost y tal y cual, no sé qué. En el 2015 estaba el MLG, hubo una evolución de una época hacia la otra. Ahora es todo lo mismo. No hay una diferencia de los memes que se llevan hoy en día a los memes que se llevaban hace 3 años. Antes, cada año estaban más rotos que el anterior. Cada vez estaban más bugueados los memes. Cada vez eran más absurdos y más aleatorios. Ahora, pues como que a partir del 2019 pillamos un estancamiento, ¿no? ¿Hemos alcanzado el límite de los rotos que pueden estar los memes? Al parecer sí. Y ahora mismo es probable que se te pasen ejemplos por la cabeza de gente que actualmente hace contenido de calidad en YouTube. Puede que pienses que tengo más o menos razón, pero que digas, oye, hay excepciones. Y no te negaré que las haya, porque YouTube es muy grande y se me ocurren a mí algunas excepciones a esta regla. Gente que hace contenido personal, que se nota que de verdad tiene ideas detrás de cada vídeo, no sé, se me viene a la cabeza ahora Jaime Altozano, Ter, pero no hay que confundir a estos últimos con canales que hacen contenido de calidad, pero... Y es que hay mucha gente en YouTube que se trabaja su contenido, hay mucha gente que le hace una buena edición, le hace una buena investigación, en general que hacen productos muy buenos audiovisualmente hablando, pero ahí está la trampa, productos. Canales que suben el mismo vídeo una y otra vez cambiando el tema. Canales que te ofrecen algo de calidad, pero que
es un procedimiento sistemático, como el de una factoría. Canales que ahora mismo dirían, uy, ¿por qué he dicho factoría si es fábrica? Pues lo voy a cambiar, voy a poner la palabra correcta. Para que me entendáis, básicamente canales que, bueno, sí, te ofrecen algo que es de calidad y tal y cual, pero que no es un contenido en lo absoluto personal, ni en lo absoluto creativo, ni en lo absoluto nada. O sea, es como algo vacío, pero con una muy buena presentación. Canales que hacen contenido bueno, pero que es artificial, que no es real. Canales que no hacen lo que les apetece, cuando les apetece y cómo les apetece, sino que son esclavos de los algoritmos de YouTube. Y que en vez de hacer el contenido como lo querrían hacer, lo hacen como les vaya a dar mayor retención de audiencia. En vez de hacer el tema que querrían hacer, hacen el tema que más visitas les va a dar. Y que en vez de poner el título que ellos querrían poner, o que correspondería con de lo que va el vídeo, ponen el que más vaya a llamar la atención. Y de nuevo, aquí no estoy criticando a los creadores de contenido, porque es una elección que acabas haciendo prácticamente sin darte cuenta. Es algo que, bueno, pues en un principio hablas de lo que quieres, haces el contenido que quieres y cuando quieres, pero sin darte siquiera cuenta, acabas cayendo en esta dirección. No es porque la gente sea mala. Yo también he ido por ahí. Y seguiré yendo probablemente. Simplemente, así es como funciona YouTube. Así es como este sistema quiere que seas, si quieres ganarte la vida de esto. Después de todo lo que te he dicho, recordemos el clip de antes. Aunque algo que sí he llegado a extrañar al haber checado todos estos videos anteriores es que tenía una manera muy libre de hacerlos. Cada video se trataba de una pendejada, sí, pero de pendejadas distintas, porque no había un formato específico que siguiera, nada más hacía videos de lo que quería, cuando quería y se me daba la gana. Y ahora lo hago porque estoy obligado por un contrato. ¿Cómo la ves? Tras todo esto, la bromita de Washingo ya no es tan graciosa, ¿eh? Yo no sé si será porque me he hecho mayor y ya no soy un adolescente, pero yo antes tenía en YouTube a ciertas personas que, si bien no consideraba... Yo nunca me he considerado fan de nadie, yo nunca me he considerado un admirador de nadie, sí que había ciertas figuras en YouTube que me suscitaban respeto, que decía, joder, respeto a este tío, me parece que es muy bueno en esto, que es un referente, tal. Y esos creadores de contenido a mí me inspiraban a crear el mío. Yo, mientras veía cómo la plataforma evolucionaba, pensaba en cómo iba a evolucionar yo, cómo iba a cambiar yo mi contenido, qué nuevas técnicas de edición iba a aprender. Pero hemos llegado a un punto de estancamiento. Hace ya mucho tiempo que no tengo ningún referente. Hace ya mucho tiempo que no hay nadie en la plataforma que yo diga, wow, este tío chapó, en plan, el puto amo, tal. No, ya no hay nadie. De hace muchos años. Hay gente a la que me parece mejor o peor lo que hacen, pero ya no tengo referentes. Ya no hay nadie que me inspire a crear contenido. Ni muchísimo menos. O sea, que respete a alguien todavía puede haber. Pero que alguien me inspire a crear contenido, eso antes era muy común. Y esto ahora es inexistente. Es un chiste casi. Y supongo que la edad ha influido en algo, pero el 80-90% es el estado de la plataforma. Realmente la nostalgia altera las cosas, el pasar del tiempo altera las cosas, pero yo aquí estoy viendo cosas objetivas. De verdad que no veo de forma generalizada que la gente tenga nostalgia por años pasados recientes, cuando antes era lo más común del mundo tenerle nostalgia a literalmente el año pasado. Pero como diría el célebre Quevedo, ahora todo cambió. Ahora todo es distinto. Empecé a coger forma lo que yo soñaba cuando estaba en quinto. La que te gusta me tira y me lleva de rintón. Y canto todo pulmón sin alguna fiesta ponen un Quevedo con el Linton. Perdón, o sea, sé lo que se acaba de hacer pasar. Esto rompe completamente el vídeo. De verdad que he intentado resistirme, ¿eh? O sea, lo he intentado, pero es que no he podido, tío. Pero bueno, vídeos reales, tal.
No quiero hacer el vídeo perfecto, tal. Soy yo mismo, no sé qué. Soy un puto gilipollas. Eso es lo que soy. ¿Qué ves? Esto es lo que pasa cuando uno no tiene referentes. Que al final acaba haciendo cualquier memez en el vídeo. No tengo aquí alguien con quien guiarme, con quien decir, esto mola para el vídeo, esto no, tal. Me habéis dejado solo y mira lo que pasa. Me estaba quedando un vídeo aquí de puta madre y bueno. A ver, vamos a intentar reconducir esto. Pues bueno, la cuestión es esa, que YouTube está en la putísima mierda y no veo que haya una forma de solucionarlo. Porque al final la forma de solucionar esto es cambiar el algoritmo. La gente no va a estar aquí haciendo vídeos por amor al arte, que se coman una putísima mierda en visitas. La gente quiere hacer dinero, yo quiero hacer dinero. No os digo que, wow, voy a cambiar totalmente esta situación, he venido a salvaros. Lo siento, nadie puede salvarnos. Yo haré lo que pueda, pero también quiero vivir de esto. Y este es el duro destino que nos separa esto. Al final, ¿cuántos conocidos tenéis que ya no miran YouTube? Que solo ven TikTok, que a lo mejor miran Twitch, que a lo mejor entran a YouTube pero solo por la música o por algún podcast. Esto ya no es lo que era, gente. Aquí se acabó la creación, el tratar de ofrecer algo diferente, no sé. YouTube, tal y como lo conocíamos, es triste, pero ha muerto. Y yo no quiero abandonarlo tampoco. Tampoco quiero casarme con necesito seguir el algoritmo, bla bla bla. Así que bueno, yo por mi parte puedo tratar de hacer contenido que me parezca guay, más orgánico, más personal. Pero voy a hacer también vídeos, a veces, de temas que no querría hacer en el momento, pero que sé que me van a dar visitas. También quiero ganar pasta. También quiero no comer tierra, básicamente. Y esto es un poco lo que hay. He pensado también en hacer directos, probablemente en este mismo canal. Y me gustaría... Muchas veces me mandáis vídeos y tal, y me parece que hacéis... Justamente la gente que me mandáis vídeos parece que tenéis algo. En plan, no sé si será porque os inspira mi propio contenido o qué, pero que tenéis algo interesante y particular que a mí me da pie a analizarlo, básicamente. Así que he pensado en que podría hacer directos. Y entre muchas otras cosas, habría una sección que sería analizar contenido vuestro. Tengo mucho conocimiento de YouTube. Creo que puedo dar buenos consejos. Y pues si queréis mandármelo, lo tendré. En mi Discord hay una sección en la cual, pues básicamente se llama hago una review de tu canal o algo así. Podéis mandar ahí vuestros vídeos, que tengo ya un montonazo acumulados. Y pues si queréis, dentro de unos días, supongo, habrá que verlo, porque siempre digo lo mismo y al final tal. Podría hacer directos en mi canal comentando vuestro contenido. Nada más, gente. Ya por mí esto es todo. Podemos hacer un poco por hacer que YouTube vuelva a ser lo que era y evolucione, pero no hay gran cosa que podamos hacer. Podemos hacer un poquito, intentarlo un poquito, pero tal. Es la dura realidad y es lo que hay. Mutzka no va a volver. Me piro de este vídeo. Chao.